Hace algunas semanas, hermanos, hicimos unas encuestas para ver la condición espiritual de la iglesia, ¿no? Y ver cómo estaba la iglesia. En lo personal me siento muy contento, muy animado, porque podemos ver y atacar cada una de esas necesidades. Y obviamente obviamente al darnos cuenta de esas necesidades, vamos a estar tratando esas áreas del corazón en la iglesia para ser una iglesia que glorifica a Dios. Amén. Y el título de la clase de hoy se titula Lo que Dios espera de mí. Y yo creo que, wow, este título es como, hay muchas cosas, muchísimas cosas que Dios espera de mí. Pero hoy lo que quiero enfocar un poco esta lección es al aspecto de nuestras ofrendas, de qué es la expectativa de Dios para cada uno de nosotros al ofrendar. Y esto por obvias razones de que tenemos necesidad en esa área en específica en lo que salió de las encuestas. Y también ahorita, en unos momentos más, les voy a platicar de otro tipo de necesidades que tenemos, amén. Entonces vamos a hablar qué Dios espera de cada uno de nosotros en esta área. Y quisiera empezar con el primer punto, y lo titulé La diferencia. La mayoría de nosotros que estamos aquí y nuestros amigos que nos visitan, la mayoría de nosotros venimos de una tradición religiosa, donde este aspecto de darle a Dios, yo creo que se encuentra un tanto distorsionado. La mayoría de nosotros asociamos o relacionamos el darle a Dios con la limosna. Quizás eso fue lo que aprendimos, al menos yo eso lo traigo muy marcado en mi mente. Y obviamente yo sé que como cristianos hemos sido enseñados y ya pensamos de una manera distinta, pero quiero que veamos esto para todavía ir más allá en nuestra mente y en nuestro corazón. Y también esperando que nuestros amigos puedan entender cuál es la expectativa de Dios en el sentido de darle a Él. La limosna, fíjate, es algo bien interesante. El Nuevo Testamento asocia la palabra limosna con la caridad, la ayuda a personas en situación vulnerable o pobreza. Esto es limosna, esto es lo que la Biblia, cuando tú lees la Biblia y abres la Biblia en el Nuevo Testamento, esto es lo que dice la Biblia. Vamos a leer. En Hechos 3:3 dice, cuando el paralítico vio a Pedro y a Juan, que estaba a punto de entrar en el templo, les pidió una limosna. Es decir, había un hombre paralítico echado en el piso, ¿y qué estaba haciendo? Pidiendo limosna. Hay otros pasajes, tú puedes anotarlos y después verlos en tu Biblia. Lucas 16:3 también habla acerca de la limosna. Lucas 18:5 habla acerca también de una situación de limosna. En Hechos 3:2 habla de la limosna también, y en Hechos 3:10 habla acerca de la limosna. Y yo creo que nosotros tenemos muy clara esa parte, y quizás vas al centro, creo que es donde hay más personas, y te encuentras a muchos que limosneros, ¿no? Personas que literalmente, quizás como en el Antiguo Testamento, están tiradas en el piso y están estirando la mano, esperando una caridad de las personas. Ahora, mi punto aquí en este sentido es que nosotros, quizás la mayoría de nosotros fuimos enseñados la limosna, ¿no? Y pasa la charola y es la limosna, ¿verdad? Pero déjame decirte algo. Una cosa es la limosna y la caridad, y otra cosa totalmente diferente es lo que debemos de darle a Dios, ¿no? Cuando hablamos de limosna, es muy triste y es muy lamentable, pero la gente da de lo que sobra, ¿no? Yo me acuerdo, pues quizás como cuando tú estás chico, son cosas que se te vienen a la mente, que te acuerdas, ¿no?
y escuchas cómo suenan las monedas, ¿verdad? Y yo me acuerdo que de repente pasaban la chorrola y veías un billete, ¿no? Y dices, wow, alguien aquí sí dio mucho, ¿ah? ¿No? Y era como raro ver un billete en la canasta de la limosna, ¿no? Porque todo el mundo daba casi siempre suelto, ¿no? Casi moneditas. Y qué triste que la gente tenga el concepto de que a Dios se le da una limosna. Vamos a dejar algo bien claro. Dios no es un limosnero. Y tampoco está pidiendo limosna. ¿Sí? Eso es bien claro. Seguimos, por favor. Ofrenda. Es el término correcto. El Nuevo Testamento utiliza la palabra ofrenda para todo lo relacionado con darle a Dios. Cuando tú veas la Biblia y entres en la Escritura, te vas a dar cuenta, fue impresionante ahora con esto de las computadoras, tú le das ofrenda al Nuevo Testamento y ¿no? Salen un chorro. ¿Y sabes qué era interesante? Que me di cuenta, es que todas esas escrituras tienen que ver con lo que le damos a Dios. Wow. Siguiente, por favor. Vamos a ver un ejemplo. En Mateo 5:23 dice: así que si al llevar tu ofrenda al altar, te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ¿sí? Ojo, no dice cuando lleves tu limosna al altar. Dice cuando lleves tu ofrenda. Entonces aquí quiero establecer algo bien. Una cosa es la limosna y otra cosa es la ofrenda, ¿sí? Y a Dios le vamos a dar una ofrenda. Algunas otras escrituras que hablan al respecto en los evangelios: Marcos 1:44, Lucas 5:14, en el libro de los Hechos 11:30, en Romanos 12:1, en 2 de Corintios 8:12. Y si quieres irte más profundo, dale a tu Biblia electrónica ofrenda y te va a bajar un chorro de escrituras. Y todas están relacionadas con Dios, ¿ok? Siguiente, por favor. Conclusión. ¿Qué es lo que concluimos de esto que estamos hablando? Lo que debemos de dar a Dios no es una limosna, sino una ofrenda. Amén. Quiero que quede bien claro. No es una limosna, sino venimos a darle una ofrenda. Y son cosas totalmente diferentes. Cuando tú ves en la Biblia el término ofrenda, está asociado a darle lo mejor a Dios. Lo mejor a Dios. Está asociado a honrarlo de la mejor manera. Es un estándar muy alto de darle a Dios en cualquier sentido, porque la Biblia no solamente habla de ofrendar económicamente, pero nuestras vidas se ofrendan a Dios. Y a Dios no le damos limosnas espirituales o con nuestra vida. Le damos tú y yo lo mejor de nuestras vidas. Amén. Un cristiano está llamado a ofrendarse a Dios, es decir, a dar lo mejor de su vida a Dios en todas las áreas. ¿Queda claro? Ok. Ahora, muy importante, ofrendar es un acto espiritual. Siguiente, por favor. En 1 de Corintios 2:14, vamos a leer, dice: el que no es espiritual, esto es muy fuerte, dice, no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios. Dice, porque para él son, ¿qué? Le hubiera subrayado ahí. ¿Qué son? Tonterías. Dice, y tampoco las puede entender. Porque son cosas que dice que tienen que juzgarse espiritualmente. Amén. Interesante de esto, fíjate. Si tú y yo no tenemos una relación con Dios profunda, el ofrendar no tiene ningún sentido. ¿Sabes? Es curioso cuando la gente se entera o por alguna razón saben
del compromiso que tenemos con Dios de ofrendar. Dicen, no, órale, espérate, ¿a poco tanto? Te están lavando el coco, te están robando tu dinero, las iglesias son puro negocio. Escuchamos de eso, ¿no? Porque no son personas espirituales y no entienden las cosas espirituales. Dice que son tonterías. Y literalmente la gente piensa que cuando tú tienes un compromiso serio con Dios es una tontería. Eres un tonto que te estás dejando manipular o lo que tú quieras para darle a Dios. Importante, solo cuando estamos unidos a Dios, a Él, entendemos las implicaciones espirituales que existen cuando le damos a Dios. ¿Y cómo es esto de estar unido a Dios? ¿Qué es lo que nos conecta con estar unidos a Dios? Cuando tú estás orando, cuando tú lees tu Biblia, yo siempre hablo de esta manera, cuando yo oro, platico con Dios, amén, me conecto con Él, tengo una comunicación con Él, le hablo, es increíble. Y cuando yo escucho la palabra de Dios, es decir, cuando leo mi Biblia, escucho la voz de Dios hablándome a mí. La palabra de Dios me habla a mí. Y entonces estoy conectado. Amén. Entonces tengo una relación. Y entonces gracias a eso, empiezo a tener entendimiento sobre las implicaciones que trae el ofrendar. Amén. Y de esto se desprenden muchas cosas. Hay muchas promesas. Es increíble. Una vez me regalaron una Biblia de las promesas, ¿no? Y la Biblia está llena de promesas para los hombres y las mujeres que deciden ofrendar a Dios en todos los sentidos. Hay muchas promesas. Y cuando tú lees la escritura, ¿no? Que dice que traigamos nuestro diezmo al templo y que va a haber abundancia en nuestras casas, es una promesa. Y entonces cuando tú vienes y das tu ofrenda, tú la das con la confianza, Dios, tú vas a proveer para mi vida. También la Biblia habla de ser agradecidos, ¿no? Con lo que Dios nos ha dado. Y cuando tú vienes a la iglesia, ahorita vamos a hablar de eso, muestras tu gratitud. Hay muchas cosas espiritualmente pasando cuando tú ofrendas, amén. Pero solo lo entiendes cuando estás conectado con Dios. Ahora, muy importante también, cuando uno está conectado con Dios, cuando uno ora a Dios y escucha su palabra, también sabe uno de las consecuencias que hay al no hacerlo. También uno lee las escrituras que hablan claramente lo que sucede cuando tú y yo no damos a Dios lo que responde. Y yo no sé tú, pero yo lo doy más por gratitud. Definitivamente estoy agradecido con Dios, con todo lo que Él me ha dado, con todas las bendiciones que he bendecido, pero también estoy consciente de que hay consecuencias si no lo hago, y eso me da miedo. Yo quiero ser bendecido, ¿sí? Yo quiero que Dios provea para mis necesidades, y entiendo que si yo no soy generoso con Él y no le doy lo que a Él le corresponde, yo mismo me cierro la puerta y eso me aterra, me espanta. Pero solamente eso lo puedes entender cuando eres alguien espiritual, cuando estás conectado con Dios y cuando entiendes todo lo que implica el ofrendar. Amén. Quiero comentarles esto y es bien interesante lo que pasó aquí. Esa es la estadística, ¿no? Que arrojó nuestro estudio, ¿ah? Y habla es un poquito de los hermanos que leen la Biblia. Tenemos que el 41% de la iglesia lee la Biblia diario, el 45% lee la Biblia 3 veces por semana y ayer no alcanzó ahí. ¿El cuál? El 14 tiene que ser, ¿verdad? El 14% lee la Biblia una vez a la quincena o menos, ¿no? Y es bien curioso porque vamos a ver la parte de la ofrenda. Aproximadamente más del el 65% de la iglesia da su 10% o más.
Menos del 10% da el 25% de la iglesia, menos del 5% da el 6% de la iglesia, y hay un 4% de la iglesia que no da ofrenda. Si tú sumas esto, 25 y 6, 31 y 4, 35. ¿Estás de acuerdo? Aquí voy con esto. Yo te puedo asegurar que los hermanos que están escuchando la palabra de Dios son los que tienen la convicción de estar ofrendando. Pero cuando tú no escuches, porque déjenme decirle de algo, déjenme comentarles de algo. A veces por nuestro mal corazón la cosa se enturbia y pensamos que es un rollo de la iglesia, es un rollo de Fran, es un rollo de la administración, es un rollo del consejo, esta cuestión de la iglesia, esta cuestión de la ofrenda. Es algo entre tú y Dios, y es algo que está establecido en la Escritura. Y a veces encontramos 1001 pretextos para no ofrendar, pero ¿sabes qué? La realidad es que no estamos conectados con Dios. Porque si tú y yo estamos conectados con Dios, lo vamos a hacer. Amigo que nos estás visitando, tienes que entender esto. Si tú tienes una conexión con Dios, tú no solamente estás llamado a recibir de Dios, sino tú también estás llamado a darle a Él, en todas las áreas de tu vida y en lo material. Entonces, cuando tú no lees la Biblia y no lees lo que la Biblia enseña acerca de la ofrenda, te cuesta trabajo y estás batallando y eres inconstante y una vez sí y otra vez no y no lo haces. Yo imagino, ¿qué pasa con ese corazón de esos hermanos que no ofrendan? ¿De dónde agarraron eso? ¿De dónde lo aprendieron? ¿A qué Dios siguen? ¿Eso es lo que enseña Jesús? ¿Serás un discípulo de Jesús viviendo de esa manera? No. Estamos llamados a obedecer la Escritura, amén. Y entendamos que esto es algo con Dios y contigo. Ahora, ¿cómo puedes agarrar la convicción más fuerte en este sentido y en muchas otras áreas de tu vida? Escuchando la voz de Dios. Hazte un estudio. Lee tu Biblia. Ahora, como les digo, tú le das ofrenda, clic, y te salen un chorro de escrituras. Ni te tienes que molestar en buscarlas. Y eso te va a dar convicción. Pero si no lees la palabra de Dios, no vas a poder tomar estas cosas de una manera espiritual. Continuamos, por favor. Siguiente. Número 2. Lo que la Biblia enseña. Y voy a hablar un poquito acerca de las dos posturas, era lo que les hablaba el otra vez. Hay dos posturas, dos corrientes, dos puntos de vista, como tú los quieras llamar, ¿no? Que cuando he estudiado este tema me he encontrado yo. No sé si hay algún otro punto de vista, pero estos son los dos que yo me he encontrado. La primera postura es que Jesús no abolió el diezmo. Hay una corriente, la voy a llamar yo la corriente conservadora. No sé si el término sea correcto, pero así lo voy a hacer. Hay una corriente conservadora que dice que Jesús no abolió el diezmo. Vamos a ver en qué se apoya esta escritura, esta corriente. Dice, Mateo 5:17, dice, no crean ustedes que yo he venido a suprimir la ley o los profetas. No he venido a ponerles fin, sino a darles su pleno valor. Subrayé esa parte de no he venido a ponerle fin, porque es donde se sustenta esto. Esta corriente sustenta que Jesús no vino a ponerle fin a la ley, sino a darle su pleno valor. ¿Ok? Siguiente, por favor. Lucas 11:42. Hay de ustedes, fariseos, que separan para Dios la 10ª parte de la menta, de la ruda y de toda clase de legumbres, pero no hacen caso de la justicia y el amor de Dios. Dice, esto es lo que deben de hacer sin dejar de hacer lo otro. Esta postura o esta opinión o este punto de vista se sustenta básicamente en esto, en que Jesús no vino a abolir la ley,
y en que Jesús dijo a los fariseos, no les dijo, ya no den el diezmo, no. Dice, hagan esto, pero sin dejar de hacer lo otro, amén. Siguiente, por favor. Postura conservadora, no quitar la ley, sino darle su pleno valor. No dejen de dar su diezmo, hablando a los maestros de la ley, judíos bajo el antiguo pacto. Y esto es importante resaltarlo porque esto es lo que hace la diferencia con la otra postura. ¿Ok? ¿Estamos? Siguiente, por favor. Segunda postura, ofrenda, no diezmo. Ofrenda, no diezmo. ¿Ok? Por favor. Postura de la ofrenda. Fíjate, esto es muy interesante. Solo hay cuatro escrituras que hablan del diezmo en el Nuevo Testamento. Solamente hay 4 escrituras que hablan del diezmo como tal en el Nuevo Testamento. Puedes anotarlas: Mateo 23:23, Lucas 11:42, Lucas 18:11 y Hebreos 7 del 2 al 9. Y esta postura lo que enseña es que ninguna de ellas, de cuando aparece en el Nuevo Testamento, tiene carácter de mandato a los hijos del nuevo pacto, ¿no? La escritura que vimos hace un rato, en Lucas, ¿en qué era? Charlie. ¿Puedes regresar? ¿Podemos regresar, por favor? Esa, ok. Vamos a hacer aquí un poquito de énfasis. Y el énfasis está en que Lucas 11:42 dice, hay de ustedes fariseos que separan para Dios la 10ª parte de la venta. Lo que sustenta esta segunda postura es que Jesús no está hablando a los gentiles ni al pueblo en general, sino está hablando a los judíos bajo el antiguo pacto. Regresamos, por favor, a donde estábamos. Por eso, por eso se hace la aclaración de que ninguna de ellas es como mandato a los hijos del nuevo pacto. Es decir, sí es un mandato para los judíos, pero no para los hijos del nuevo pacto. ¿Estamos? ¿Amén? Ok, vamos a continuar, por favor. Esto es bien interesante, ¿eh? ¿Qué sí nos dice la Biblia? ¿Qué sí nos dice la Biblia? Ok. Dice superar. En Mateo 5:20, y aquí no está hablando a los fariseos ni a los maestros de la ley, está hablando al pueblo general, y dice, porque les digo a ustedes que si no superan a los maestros de la ley y a los fariseos en hacer lo que es justo ante Dios, nunca entrarán en el reino de los cielos. ¿Sabes? Estamos llamados a superar a los maestros de la ley. Y obviamente esto no tiene una connotación meramente económica o material, sino que en todos los sentidos, el cristiano, el Hijo de Dios, tiene que tener un estándar de vida mucho más alto que los fariseos, o que lo que la ley ordena, que lo que tenemos que ir más allá de lo que la ley ordena. Y se acuerdan que les mencioné en una clase, les mencioné, dice, en la ley dice, no cometerás adulterio. Dice, pero yo les digo que cualquiera que mire a una mujer con deseos ya cometió adulterio en su corazón. La ley condenaba el hecho, pero Jesús condena solo el pensamiento, solo el simple hecho de pensarlo ya lo está condenando. Dice, en la ley se dijo, ama a tu amigo y odia a tu enemigo, ¿no? Eso es lo que la ley enseña, Moisés enseñó eso. Pero Jesús le dice, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por ellos. El estándar es más alto. Y hay un montón, estudia por favor, es Mateo 4 o Mateo 5, donde te vas a encontrar todo eso. Y te vas a dar cuenta cómo estamos llamados en todas las áreas a ir más allá de la ley. Y si quieres tomarlo espiritualmente, lo material es una de ellas. Amén. ¿Seguimos?
¿Qué habla la Biblia también? Que tenemos que dar tú y yo generosamente. Dice en 2 Corintios 8:2, a pesar de las pruebas por las que han tenido que pasar, son muy felices, y a pesar de ser muy pobres, sus ofrendas han sido tan generosas como si fueran ricos. Cuando tú estudias la Biblia, Dios nos llama a ser generosos. Nuevamente repito, en todas las áreas de nuestra vida. Y la material es una de ellas. Debemos de dar con generosidad. En Corintios también dice que nuestra ofrenda debe ser una muestra de generosidad y no de tacañería. Es decir, que cuando damos se debe de demostrar que eres generoso, amén. Que te brindas, que te das. Fíjate, es curioso, yo creo que eso todos lo sabemos. Todos nosotros conocemos personas generosas y conocemos personas tacañas, bien agarradas, ¿no? Esa es la realidad. Tú te das cuenta cuando alguien es bien generoso, pásate, siéntate, ¿qué te sirvo? ¿Qué te tomas? Órale esto, una frutita, échate un café, unas galletitas, quédate a comer. Y tú dices, wow, es una persona generosa, ¿no? Y también te das cuenta cuando vas a un lugar y ni un vaso de agua te ofrecen, ¿va? Sí. Entonces la Biblia nos llama a ser generosos. Tú y yo tenemos que ser generosos cuando le damos a Dios. Amigo que nos estás visitando, tienes que ser generoso. No dar las obras, ni el vuelto, ni el cambio, ni las monedas. Que se vea que hay generosidad en tu corazón. Amén. 2 Corintios 9:6, fíjate. Acuérdense de esto, el que siembra poco, poco cosecha. El que siembra mucho, mucho cosecha. ¿Sí? Perdón, ¿está en la siguiente? ¿No hay otra lámina? Quedó abajo, ¿verdad? Ok. ¿Alguien me puede ayudar leyendo esta escritura? Bueno, vamos a leerla. 2 Corintios 9:6. ¿Estás conmigo? Hay tanto, de verdad, hay tanto que aprender en las escrituras al respecto de esto. 2 Corintios 9:6. Dice, acuérdense de esto. El que siembra poco, poco cosecha. El que siembra mucho, mucho cosecha. Dice, cada uno debe de dar según lo que haya decidido en su corazón y no de mala gana o a la fuerza, porque Dios ama al que da con alegría. Pregunta, ¿quieres sembrar poco, quieres cosechar poco o quieres cosechar mucho? Yo personalmente quiero cosechar mucho, en todos los sentidos. Si sembramos poco amor vamos a recibir. ¿Sabes? Es curioso, quiero abordar esto levemente. A veces en la iglesia puede haber un sentimiento en el corazón de algunos es que en la iglesia no me aman, es que en la iglesia no me aprecian, no me valoran, no me han buscado, ¿no? Y yo creo que la iglesia tiene que crecer en esas áreas. Pero yo estoy convencido de algo, vamos a cosechar lo que sembramos. Si tú y yo hemos sembrado amistades fuertes, hemos amado a las personas, las hemos ayudado, las hemos cuidado, hemos sido amigos, el día que tú y yo tengamos una necesidad, esos amigos van a responder. Lo triste de esto es que a veces estamos cosechando lo que hemos sembrado y nos quejamos de cosas que no hemos dado. Y yo no puedo esperar, en el buen sentido, algo que yo no he dado. ¿Quieres amigos? Sé amigos. ¿Quieres que te ayude en alguna ocasión cuando estés pasando un tiempo difícil? Ayuda a las personas. Y en cada área así es. Siembras mucho, mucho cosechas. Hay hermanos que de verdad tienen un gran corazón, un gran corazón. Y nunca les falta, siempre están ahí sus amigos, siempre son bendecidos. Porque es lo que hemos sembrado, amén. Punto para reflexionar. La ofrenda, ¿quieres cosechar mucho? Sé generoso.
A veces también, hermanos, esto es espiritual, y lo vamos a ver ahorita. Si nosotros no somos generosos con Dios, difícilmente Él va a bendecir nuestras vidas, de verdad. Hay muchas escrituras que hablan al respecto. La clave, mucho de la clave que Dios nos bendiga es porque somos generosos. Y ojo aquí, no hacerlo con un mal corazón. Si tú vienes aquí y dices, pues voy a dar más para que Dios me dé más, así no funciona la cosa. Uno da porque está agradecido. Por eso damos a Dios. Y cuando Dios ve ese corazón, Dios nos bendice con más, nos da más. ¿Para qué? Para que le demos más a su iglesia, a su gente, a su obra. Pero cuando no le damos, cuando estamos todo el tiempo batallando, jaloneándonos con esas cosas, Dios no nos bendice. Y yo quiero que mires un poco tu vida y cómo te está yendo. Platicaba con un hermano, platicábamos con Luis Sandoval, y él expresaba eso. Dice, hay hermanos que pasan los años, Dios no los bendice. Dios nomás no prospera. Pero también ves esos aspectos en su vida y dices, wow, ahí hay una necesidad. Y también yo me he dado cuenta siempre de algo, los hermanos que son generosos, Dios los bendice, Dios los bendice, Dios los bendice, Dios los bendice. Es un principio, así funciona esto. ¿Amén? Siguiente. Sacrificadamente. Sacrificadamente. En Efesios 5:2 dice, traten a todos con amor, de la misma manera que Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio de olor agradable a Dios. Tenemos que dar generosamente, pero también tenemos que dar sacrificadamente. ¿Y qué es esto de sacrificadamente? Es tan sencillo como cuando damos el puro cambio o las monedas, ¿realmente nos está costando? ¿Realmente es un sacrificio? ¿Realmente nos duele? ¿Nos pega? ¿Vamos a dejar de tener algunas cosas? Jesús enseñó esta reflexión, esta situación en la ofrenda de la viuda pobre. Y decía que los hombres ricos llegaban y daban, ¿no? Pero ¿daban de qué? De lo que les sobraba. Y aunque parecía mucho, era de lo que les sobraba. No había sacrificio. No les representaba ningún dolor el deshacerse de eso. Pero dice, no en cambio así la viuda pobre, ¿verdad? Que dice que tenía 2 moneditas de cobre. Y era todo lo que tenía para vivir y decidió darlo para el templo. Y dice Jesús, esa viuda dio más que ellos, porque dio todo lo que tenía para vivir. Pero económicamente solamente dio 2 moneditas de cobre. Solo 2, que era nada, pero para ella todo. ¿Cuál es el principio aquí? Sacrificio, hermanos. Nuestras ofrendas deben de ser verdaderamente un sacrificio, de que en algún momento quizás nos estamos privando de cosas por darle a Dios, amén, que estamos haciendo un verdadero sacrificio. Eso es lo que Dios quiere y Dios se agrada y Dios bendice, amén. Cuando somos sacrificados, Dios va a bendecir, pero cuando le das y no hay sacrificio, eso no es muy grato a los ojos de Dios, amén. Siguiente. Ahora, punto número 3. Podríamos seguir hablando de esto. ¿A dónde llevamos nuestra ofrenda? ¿A dónde llevamos? Al templo en el Antiguo Testamento. En Malaquías 3:10 dice, traigan su diezmo al tesoro del templo y así habrá alimentos en mi casa. Pónganme a prueba en esto, a ver si no les abro las ventanas del cielo para vaciar sobre ustedes las más ricas bendiciones. Todo lo que los judíos daban en ofrenda, la mayor parte de ellos, salvo algunas cosas, iban para el templo. Puedes leer también otra vez, ponle ofrenda en el Antiguo Testamento y te va a bajar un montón de cosas. Animales, trigo,
aceite, templo, todo para el templo. Eso era el antiguo pacto. Ahora tú y yo estamos en el nuevo pacto, amén. ¿Y qué enseña la Biblia al respecto? Siguiente, por favor. Los apóstoles. En Hechos 4, 34 al 35 dice, no había entre ellos ningún necesitado, porque quienes tenían terrenos o casas los vendían y el dinero lo ponían a disposición de los apóstoles para que repartieran todos según las necesidades de cada uno. ¿Sabes? Dios ha establecido un orden en la iglesia. ¿Sí? Y lo podemos ver en el libro de los Hechos. Vamos a ver la siguiente escritura, Charlie. Dice, en Hechos 6, 2, 3, los 12 apóstoles reunieron a todos los creyentes y les dijeron, no está bien que nosotros dejemos de anunciar el mensaje de Dios para dedicarnos a la administración. Así que hermanos, busquemos entre ustedes 7 hombres de confianza, entendidos y llenos del Espíritu Santo, para que les encarguemos estos trabajos. ¿Sabes? Primero fueron los apóstoles y cuando ellos se dieron cuenta, bueno, esto no es nuestro trabajo. ¿Sí? Entonces dijeron, vamos nombrando a alguien y que ellos se encarguen de administrar y que ellos se encarguen de repartir. ¿Sí? Puedes también leer varios pasajes y también de las varias colectas que hizo el apóstol Pablo, ¿no? ¿Y a qué voy con esto, hermanos? Tenemos que dar nuestra ofrenda a la iglesia, amén. La iglesia, como todos nosotros sabemos, hay un montón de necesidades, ¿no?, que tenemos en la iglesia. Lo que hemos hablado tantas y tantas veces, salón, ministerios, ministros, todo lo que envuelve la iglesia. Y quiero animarles, hermanos, a entender, esta es la parte que nos toca de dar para Dios y para su iglesia. Aparte tenemos lo de los pobres, ¿estás de acuerdo? Que también es un mandato y es otra cosa si tú quieres aparte. A veces, hermanos, puede haber un espíritu de yo no doy mi ofrenda, pero yo doy acá. Es bueno, es noble, qué bueno que tienes el corazón de ayudarlos a otras personas fuera de aquí, fuera de la iglesia. Es noble y es bueno. Pero sí tenemos que entender que Dios ha establecido una organización, ¿no? Y que hay una razón por la cual damos a la iglesia. Dicen por ahí que la unión hace la fuerza, ¿no? Tenemos un salón gracias a la unión. Porque si tú das por allá, yo doy por acá, yo doy por acullá, no se junta para esto. Así de sencillo. Y como eso, muchas otras cosas más. Pero cuando nos unimos nuestros esfuerzos, los enfocamos, podemos tener cosas como estas. Y no, este no es el centro de nuestra fe, es solamente una herramienta, un recurso, pero son cosas que nos ayudan. Si cada quien da por su lado, no podemos hacer muchas cosas con los niños. Pero nos organizamos, ¿ok? Y determinamos, esto va para los niños, esto va para el salón, esto va para los ministros, y podemos hacer esto. Esa es la razón por la cual, amén. Y quiero animarles, hermanos, demos en la iglesia. Y si, mira, y si todavía aparte de eso quieres dar afuera, Dios te va a bendecir mucho. No lo dejes de hacer. Pero no eximas tu responsabilidad con Dios, con su iglesia, a veces nos anestesiamos, es que yo estoy allá afuera haciéndolo. Separemos las cosas. Amén. ¿Sí? Continuamos, por favor. La siguiente. Ok. Quiero platicarles un poquito. ¿Te ayuda, hermano? Amigo que nos estás visitando, es diferente, ¿no? A lo mejor esto no lo habías visto, pero queremos vivir las escrituras. Amén. Podemos hablar todavía otras 3 horas de esto, pero bueno. Quiero comentarles algo, hermanos, la siguiente gráfica, hablarles un poquito de cómo han estado nuestras ofrendas. Y al principio de año entramos muy bien con nuestras ofrendas. Muy animados, ¿se acuerdan todo lo que vimos desde septiembre? Luego vino John Ox y yo creo que hubo un arrepentimiento fuerte en el corazón, lo tomamos, agarramos la convicción y empezó a ser diferente. La columna amarilla son nuestros ingresos y las columnas azul es nuestros ingresos y la columna amarilla es nuestro presupuesto, lo que más o menos gasta la iglesia al mes. Y si te das cuenta, en el mes de enero tuvimos más,
Nuestro presupuesto es de 113, ¿cómo? 117, ¿va? 117, ok. En enero tuvimos más de ofrendas, 124, en febrero tuvimos 113, en marzo fue increíble, tuvimos 143, en abril tuvimos 106, mayo 106, junio 96, julio 92 y agosto 86. Si te das cuenta, venimos en una curva descendente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si ya lo habíamos logrado, ahora estamos bajando? Por la simple y sencilla razón de que soltamos nuestro compromiso. Por la simple y sencilla razón que muchas veces somos reaccionarios y no hemos generado una convicción en nuestras vidas. Pero hermanos, yo los animo. Ahora, muchas cosas de las que pasan en la iglesia dependen de esto, ¿me explico? Y yo creo que queremos seguir funcionando y queremos seguir haciendo cosas. Pero si no nos ponemos las pilas, vamos a tener que empezar a recortar cosas, ¿no? Y sería lo más fácil y lo más cómodo, porque eso no nos reta, ¿no? Lo que nos reta siempre es ir adelante. Como siempre, quiero agradecer porque hay un grupo de hermanos, aproximadamente más del 60%, que tienen una convicción clara de su ofrenda. Y gracias, hermanos, se los agradezco. Pero yo hablo con el resto de la iglesia, con ese otro 40% que no está ahí. Yo creo que no es correcto que no nos solidaricemos con la causa que tenemos, ¿no? Que sean siempre unos los que están dando, los que están sirviendo, los que están ayudando, avanzando el reino. Siempre es un grupo. Todos somos bendecidos por lo que servimos, por lo que recibimos en la iglesia. ¿Estás de acuerdo? Todos, de igual forma. Yo creo que a todos nos corresponde solidarizarnos. Y como hemos hablado, solamente dale a Dios lo que le corresponde. Tú tienes ahí las dos posturas. He visto hermanos que están bien claros y agarran la del 10%, ¿va? Esa es la que me gusta y esa es la que me quedo y esa es la que yo vivo. Amén, si es esa, agárrala. O si agarras la otra, la de la ofrenda de generosidad, no es para que te acomodes, ¿eh? El hecho de que no tengas ahí un stand no es para que, al contrario, esa está más retante, porque te lleva a dar más. Pero sí pedimos que nos unamos. Hermanos, necesitamos de todo. Tenemos un reto, necesitamos revertir esto. Y también quiero ser claro, quiero ser muy claro con esto para que todos tengan la confianza y la certeza. En esto no está involucrado lo de Fer y de Claudia. Ellos ahorita están siendo ayudados de otro lado para tenerlos aquí en el ministerio. No están involucrados ellos. Pero también si están sirviendo a la iglesia, tarde o temprano tenemos que hacernos responsables de sostenerlos como ministros. Pero ahorita, para que no, si quieres, no tengas presión o no te haga eso ruido en la cabeza. ¿Sí? Entonces, con lo que ya teníamos, avancemos, hermanos, y comprometamos. Si estás ahí, no lo sueltes. Si lo soltaste, ponte la onda. Y tenemos este reto, te necesitamos revertir porque ya tenemos un déficit negativo. ¿Okay? No te espantes, ¿no? Yo estaba viendo esto y dije, bueno, está retante, pero lo hemos hecho otras veces. ¿Sí? No es que no se vaya a poder, lo hemos hecho otras veces. Solamente necesitamos aplicarnos y Dios va a bendecir. Y sabes que lo impresionante de esto, y para mí es muy importante, es que construimos en la mentalidad de la iglesia un sí se puede. Que nos llenamos de una mentalidad espiritual, de ver que Dios puede hacer las cosas, amén. Porque lo más fácil es darle para atrás, pero ¿sabes qué se mete en nuestras cabezas? No podemos, ¿no? Pero tenemos que echarle para adelante, amén, hermanos. Bueno, entonces, a echarle muchas ganas y poner todo nuestro corazón. Voy a pedirte, Doc Medina, Doc y Heli, que han hecho un gran trabajo, démosles un fuerte aplauso a ellos también. Si podrías, Doc, para el próximo
fin de semana en la ofrenda, te encargo si nos podrías preparar y nos pueden dar un informe de todo lo que hemos ayudado con lo que se recauda en la iglesia. Porque hemos ayudado, cada mes ayudamos y hemos ayudado de distintas maneras. Y me siento también muy contento porque de verdad hemos podido ayudar bien a los hermanos en ese sentido. No todo se va en gastos de operación. Quizás también para cerrar este punto y para que reflexiones, dejártelo un poquito como reflexión. Una cosa es lo que damos a Dios y otra cosa es la ayuda a los pobres. ¿Me explico? Y nosotros hemos decidido en la iglesia juntar esas ofrendas. Pero yo espero que en tu corazón entiendes una parte los de Dios y aparte yo doy para los pobres ahí. ¿Sí? Porque a veces decimos, ya de esto de ahí, ya di mi 10, no, como tú lo quieras manejar, y ahí en el 10 va lo de la iglesia y lo de los pobres. ¿Verdad? Piensa en eso. ¿Sí? Solamente una reflexión. Amén. Vamos a orar por nuestra ofrenda. Padre que estás en el cielo, te damos muchas gracias porque, Padre, no podemos negar, siempre tú nos bendices tanto, Señor. Somos muy bendecidos. Señor, ayúdanos a ser agradecidos, Padre. La Biblia enseña, Dios, que nuestra fe debe de ir acompañada de hechos, Señor. Y que si no es una fe muerta, si con nuestras vidas, si con las bendiciones que recibimos de ti, no estamos teniendo hechos de gratitud, nuestra fe no sirve para nada. Ayúdanos a ser hombres, Padre, que te damos, Señor. Que no solamente somos de boca, pero que nuestras vidas, Dios, es claro que estamos agradecidos contigo y queremos darte. Bendice la iglesia, Señor. Bendice los trabajos de los hermanos en estos tiempos que ha sido para algunos retante. Bendice la generosidad porque es la clave para que tú nos bendigas, para que recibamos de ti lo que necesitamos y para que prosperemos, Señor. Ayúdanos a entender esas verdades espirituales. Ayúdanos a conectarnos con tu palabra, que esto no sea algo que alguien me lo dijo allá al frente, en el púlpito, sino que es algo que yo escuché venir de ti cada mañana cuando leí la palabra de Dios. Gracias por todo tu amor. Oramos y pedimos esto en Cristo Jesús. Amén.